Buenas tardes a todos. Espero no ser muy aburrido. La hora es un poquito mala. Acabamos de comer todos, pero bueno, espero que sea todo interesante y de vuestro agrado. Me gustaría presentar, en primer lugar, a mi empresa. Mi empresa es Esri. Nació en el año 69 en Redlands, California. Llevamos operando en España unos 32 años aproximadamente y somos más de 9.000 empleados a nivel global. En España, alrededor de los 130. ¿Vale? Invertimos el 30% de nuestros ingresos en I+D. Esto es 5 veces más que Apple y el doble que Microsoft, para que hagáis una idea. Y nuestra cuota de mercado a nivel mundial en el mercado de aguas es un 62% versus el 80% que tenemos aquí en España. ¿De acuerdo? Estos son los 9.000 clientes que tenemos alrededor del mundo y, bueno, como nos dedicamos a vender sistemas de información geográficos, pues qué mejor forma de representarlo que en un mapa. Y tenemos una red de partners de aproximadamente 2.400, de los cuales 400 son expertos en el mundo del agua. Y por aclarar algún concepto, por si todos no estáis familiarizados con qué es un GIS, que es lo que hacemos nosotros, bueno, pues un sistema de información geográfico es un sistema que permite recopilar, almacenar, analizar y compartir información que mayoritariamente tiene coordenadas. Está situado en el territorio de alguna manera. Puede ser una infraestructura, puede ser una tubería, una válvula, pero puede ser un documento o puede ser una parcela. Y estas son tendencias tecnológicas, pues, que todos hablamos de ellas, que son facilitadoras de ese gemelo digital, que es de lo que vamos a hablar hoy en esta sala. O para nosotros, al menos, es ese cúmulo de facilitadores lo que permite tener ese gemelo digital. Gemelo digital, que es una representación virtual de ese mundo real, es el puente entre lo físico y lo digital. Pero ese gemelo digital puede ser del territorio, puede ser de otras infraestructuras, de un objeto o de cualquier proceso. De hecho, no tiene sentido un gemelo digital de un elemento sin tener en cuenta el contexto, el entorno. Por tanto, somos una de las tecnologías que te permite esa continuidad digital, desde las escalas más pequeñas hasta las más grandes. Pero un gemelo digital, además de esto, tiene que permitirte pues, una serie de posibilidades técnicas, ¿no? Tiene que permitirte gestionar un histórico de esa información, el poder analizar esa información que has ido recogiendo con el tiempo. Pero también, por supuesto, acceder a esa información en tiempo real, que pues, ahora mismo todos estamos sensorizando con telelectura, con otro tipo de sensores, o incluso el propio ciudadano o tus compañeros son sensores vivos, ¿no? Pero también este gemelo digital tiene que permitirte hacer modelos predictivos, el poder interrogar a ese modelo para que, dependiendo de las situaciones que se den, pues sepas cómo actuar y actuar de una manera ágil. Un gemelo digital no tiene sentido si no cubre pues, los drivers principales de tu negocio. Pues si estamos hablando del driver financiero, debes poder ubicar tus clientes, debes poder ubicar tu deuda o incluso tus inversiones. Si hablamos del ámbito de la producción, te debe permitir trabajar con escenarios de cortes de agua, detección de fugas, rehabilitación de red, etcétera, etcétera. Si hablamos de cumplimiento normativo, ese gemelo digital pues, te debe permitir cumplir con normativas como, por ejemplo, la del Real Decreto del Agua o ayudarte en reforzar tu imagen corporativa y, por ejemplo, ser capaz de informar a tus ciudadanos, a tus abonados, a tus administraciones superiores qué estás haciendo en áreas de la sostenibilidad, por ejemplo, o en áreas de ser una empresa eficiente. Ese gemelo digital
puede ser de diferentes niveles de madurez. Si hablamos de una empresa de aguas, que es donde más conocimiento tengo, tenemos muchos activos desperdigados por el territorio, cada uno construidos en un momento determinado y no tenemos la misma riqueza de información en todos esos elementos. Pero eso no quiere decir que una plataforma tecnológica no permita trabajar independientemente del nivel que tengas. Bueno, la nuestra lo permite. Por ejemplo, si antes en un sistema de información geográfico una estación de tratamiento o una estación de bombeo era un punto, exclusivamente un punto en el que no tenías prácticamente nada de información, ahora podemos incorporar un modelo BIM que proviene de Revit o que proviene de IFC. Y para que veamos algo real, este es un piloto que hicimos hace unos años ya con el canal de Isabel II, en el que el primer problema que encontrábamos es que había un montón de fuentes de datos diversas, ¿no? Pues teníamos que hacer una portada para poder acceder a esa información de fuentes diversas. Este ejemplo es del embalse del Atazar, en donde mezclamos información de diferentes fuentes de datos. Por ejemplo, una nube de datos LIDAR, en la que generamos un modelo digital del terreno. Incorporamos un modelo Revit de la torre de captación y además lo conectamos con el SCADA del embalse, de tal forma que teníamos información en tiempo real del estado del embalse. Otro ejemplo, esto fue en La Cabrera, en la que nuevamente mezclamos información diversa. La red de saneamiento, por un lado, información de catastro que conseguimos extruir para tener una visión más o menos parecida a la realidad de ese municipio. Y lo mezclamos también, lo integramos con el gestor de abonados, de tal forma que sabemos si hay una incidencia, a quién podemos afectar o incluso si tenemos que pedir algún permiso para hacer alguna obra, quién es el propietario de esa parcela. Por eso decimos que ArcGIS es una plataforma base para esos gemelos digitales, en la que intentamos conectar con todas las fuentes de datos, con todos los sistemas que conviven en esa organización. ¿Cómo lo hacemos? Pues gracias al concepto de plataforma. Tenemos un portal de acceso a la información, un montón de usuarios que por diferentes medios pueden acceder al sistema, dependiendo su expertise, dependiendo su posición en la empresa, accederán de una manera u otra, de una manera que sea útil para ellos. Y tenemos otro nivel de almacenamiento de información. Y todo esto puede estar o bien en vuestra infraestructura o puede estar en la nube. Una de las diferencias fundamentales es que todos pueden crear información en este gemelo digital, todos los usuarios de vuestra organización. Los delineantes, los técnicos, tendrán herramientas pesadas de escritorio donde carguen esa información, pero el resto de usuarios también podrá añadir información desde dispositivos de campo, desde aplicaciones web, etcétera, etcétera. De tal forma que lo que antes teníamos segmentado en departamentos, esa información que no convivían unos con otros, los que trabajaban con Autodesk estaban en un sitio, los que trabajaban con GIS estaban en otro sitio, los que trabajaban con SCADA estaban en otros, pero no eran capaces de compartir esa información. De esta forma, toda la información se accede desde el mismo punto, aunque la información resida donde estaba residiendo anteriormente. Esto pasa por definir una estrategia geoespacial en la compañía, en la que podamos medir, analizar, entender y colaborar entre todos, ¿vale? Esta es la única forma de ir avanzando. ArcGIS permite que todos los departamentos de esa organización puedan colaborar, pues desde el área de gestión de activos, de gestión operativa, comunicaciones o sistemas inteligentes como pueden ser los IoT. Veremos ejemplos y cómo lo somos capaces de hacer. En nuestra página web podéis encontrar un montón de soluciones, de plantillas y de funcionalidades que están listas para su uso. Gracias a esto evitamos pues, largos proyectos y grandes desarrollos.
Si hablamos de inventario y trabajo en campo, hay ya flujos de trabajo definidos, perdón, se ha ido hacia atrás, para la recogida de ese propio inventario, para órdenes y trabajos en inspección de activos o para la monitorización en tiempo real de todos esos cambios. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues con un flujo de trabajo ya definido en la que tenemos en la parte central ese despacho de las órdenes de trabajo que nosotros podemos asignar a nuestros técnicos, pues bien por carga de trabajo, bien por cercanía a esa incidencia o bien por especialización del propio técnico que es necesario. En la parte de la izquierda podemos ver el dispositivo móvil, que es el que recibe, por ejemplo, el propio fontanero sobre las tareas que tiene que hacer. Y en la parte superior, pues ese cuadro de mando donde un gerente puede estar viendo en tiempo real cómo van esas incidencias. Si hablamos de cortes de agua, pues tenemos herramientas y aplicaciones para poder investigar esas fugas, para realizar polígonos de corte, ver a quién estamos dejando afectados y comunicarlo de manera interna o externa. Por ejemplo, uno de nuestros clientes es bastante pequeñito, es Sercomosa de Molina de Segura, en Murcia. Publica en sus redes sociales, en Twitter, a través de nuestra tecnología, los cortes que va a haber para sus abonados. Este es un ejemplo de simulación de cortes de suministro que ha realizado Faxa dentro de su solución Waternology. Pues aquí simplemente va interrogando al modelo de posibles situaciones de riesgo que pueda tener y saber esas afectaciones, ¿vale? Principalmente pues, para identificar si hay clientes críticos que no puedan estar sin servicio determinadas horas y modificar pues, o bien la sectorización, etcétera, etcétera. Si hablamos de tiempo real, por supuesto, nos podemos conectar a esas plataformas, a esos concentradores de sensores o incluso a los sensores directamente y podemos configurar notificaciones. Puede tener sentido con rango de valores o con sensores que están incluso en movimiento. Esto es un ejemplo que hicimos con Aguas de Málaga, en la que consumimos información de todos los sensores que tienen distribuidos en el territorio, de tal forma que estamos controlando en tiempo casi real. Las lecturas me parece que en este caso eran cada 48 horas, creo recordar. Pero bueno, éramos capaces de detectar si todos esos contadores estaban enviando señales en tiempo y forma. Incluso se está hablando de un posible proyecto para personas mayores o que viven solas, a través del consumo de sus contadores, saber si han podido sufrir pues, alguna emergencia dentro de su casa. Si hablamos de analítica, somos la plataforma geoespacial más potente del mercado. Tenemos más de 27 algoritmos para descubrir tendencias y patrones de nuestros clientes o analizar nuestra propia infraestructura y ser capaces de prever posibles situaciones de alerta. Y si hablamos de gestión de imágenes, bueno, pues podemos capturar información de drones, tenemos el repositorio geográfico más grande del mundo, se llama Living Atlas. A continuación veréis pues, un ejemplo, ¿no? Tenemos indexado toda la información pública, hay muchas comunidades autónomas, muchos ministerios, incluso entidades privadas que publican aquí su información geográfica, ¿vale? Por ejemplo, pues ahí veis en pantalla imágenes de Sentinel que podemos utilizarlo pues, para temas como regadío. Si hablamos de pérdida de agua, pues nuestra plataforma os ayuda a planificar y hacer esos análisis de DMA o incluso ubicar o buscar las ubicaciones óptimas para esos leak logger. Y si hablamos de comunicación, esta es una de las partes más importantes y que muchas veces las olvidamos. Es muy importante ser eficientes, es muy importante buscar la operatividad de nuestra empresa y la sostenibilidad, pero es muy importante comunicarlo. Es muy importante que todos los demás sepan qué estamos haciendo por ellos, qué estamos invirtiendo, dónde estamos invirtiendo, por qué lo estamos haciendo. Entonces, esto hay un montón de plantillas y las llamamos Story Map para difundir esta información o incluso portales de datos abiertos, en la que podemos dar pues, cualquier tipo de información, como por ejemplo de calidad del agua.
Si hablamos de infraestructuras inteligentes, que es una de las partes fundamentales que puede formar ese gemelo digital, pasamos ya a ese agua industrial, a esas infraestructuras, bueno, pues la única forma de tener esa visión holística de todos tus activos es tener esa información recogida y ser capaz de analizarlo. Tenemos un ejemplo, y ya con esto acabo, en la que hay una integración de muchas tecnologías y en la que podemos ver cómo, tanto desde herramientas de escritorio como de herramientas de movilidad, podemos trabajar en esta gestión de estos activos, ¿no? Incorporamos un modelo Revit de esa estación de tratamiento. Vamos a hacer una búsqueda de uno de esos elementos que lo componen, en este caso una válvula. Y podemos acceder pues al gestor de Algemao para ver todos los mantenimientos, sustituciones, cualquier actividad que haya sufrido esa válvula queda recogido y queda integrado. Y también integración con un gestor documental para ver ese manual de ayuda, de tal forma que esto no solo puede servir para esa gestión del activo, sino para ese entrenamiento de las nuevas personas que forman parte de tu plantilla. Pero la misma información que hemos visto desde un equipo de escritorio para pues, un técnico, lo podemos ver desde un dispositivo móvil y gracias a la realidad aumentada. Accedemos a la misma información, accedemos a la misma plataforma desde una manera diferente. Bueno, pues esto es lo que quería mostrar hoy. Tenemos un stand aquí a la derecha, así que si os ha surgido alguna duda, si queréis que ampliemos pues algo de lo que aquí hemos pasado de soslayo, porque solo teníamos 15 minutos para exponer, pues encantado de aclararlo.